noches, familia. Dios les bendiga a todos. Buenos días y buenas tardes, porque hay diferentes horarios y diferentes partes del mundo donde las personas se conectan. Bueno, adventistas hispanos en Roma, la Iglesia Hispana en Nueva Zelanda y el Grupo Mujer Virtuosa, le damos la bienvenida a todos y cada uno de nuestros hermanos que se han conectado a través de las diferentes plataformas. Y le decimos gracias a todos por estar aquí, porque realmente Dios hace maravillas para poder conectarnos en diferentes partes y el Espíritu de Dios es el que trae a las personas. Bueno, vamos a saludar a nuestros hermanos. Bueno, pues desde Europa Central, Mabe está en Roma, yo estoy en España. Bienvenidos. La doctora Shirley también está en España, en Valencia. Bienvenida. Flor en Nueva Zelanda. Bienvenida. Vamos a ver, por aquí Patricia está en Bélgica. Bienvenida, Patri. Gracias por estar aquí. Anita, nuestra Anita de México, bienvenida. Angie, bienvenida. Delia Flores Suárez, bienvenida. Diego de Nueva Zelanda. La hermana Gladys Pizarro, bienvenida de Colombia. Y nuestra hermana Lourdes, bienvenida. María Selmira, bienvenida. Neira San de Colombia. Teresa Martínez, bienvenida. Y bueno, y a nuestros hermanos que se han conectado desde el YouTube también, bienvenidos a todos. Pongan su país de donde se conectan para saludarlos. Bueno, vamos a saludar a nuestro Padre Celestial y la oración viene a través de los labios de Flor. Bueno, aquí también está entrando nuestra querida hermana Araceli Lozano y ella se conecta desde los Estados Unidos. Bienvenida, Araceli, también. Y bueno, la oración nos acercará al trono de la gracia y la oración viene de los labios de Flor. Bienvenida, Flor. Buenos días. Allí en Nueva Zelanda son las 6:20 de la mañana del día viernes. Feliz día de preparación, Flor. Mm, Gracias por estar mm, aquí. Bueno, buenos días a todos, hermanos. Dios los bendiga. Sí, aquí ya estamos en viernes, el día de preparación. Gracias por cada uno estar conectado y aceptar la llamada del Espíritu para esta linda programación. Vamos a orar, pero antes de orar, vamos a leer un versículo que Dios me puso en el corazón, y es un versículo corto, es Primera de Corintios 10:12, y dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Oremos. Bendito y buen Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú demuestras tu amor en que aún, Señor, estamos aquí respirando. Sabemos que alrededor del mundo pasan cosas muy difíciles, Señor. Y aún, Señor, aquí con nosotros, Señor, con cada una de las personas que se conectaron. Gracias por eso, Señor. Y pues estamos aquí para subir al trono de tu gracia, Señor. Pedirte, Señor, en esta hora, que tu Santo Espíritu sea derramado, Señor, en esta hora, para que tú abraces esta programación, Señor, para que abraces esta programación de tal forma que cada palabra que se diga aquí, Señor, sea de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te oro por las personas que están conectadas, que tú vacíes sus mentes, Señor, para que puedan recibir alimento que viene del cielo, Señor, la palabra del Señor que vive y permanece para siempre, Señor. También las personas, la doctora Shirley, que es la encargada de exponer tu palabra, Señor, que pongas un carbón encendido para que ella pueda ser tu voz, tu micrófono acá, y así poder nosotros recibir palabras, Señor. Siempre estamos confiados, Señor, que cada palabra, cada día, Señor, nos tienes una palabra, un mensaje para nuestro crecimiento espiritual, Señor. Por eso te pido en esta hora para que extiendas esa gracia para cada corazón que está aquí presente y podamos cada uno, Señor, irnos llenos, Señor, con algo diferente, Señor. Gracias por eso, porque tu palabra dice que el Espíritu nos guía a toda la verdad, Señor. Y tú siempre tienes temas, em, palabras para llenar nuestro corazón, Señor. No sabemos si en estos momentos aquí hay personas, Señor, con situaciones muy difíciles, Señor, y una palabra tuya bastará para sanarlas, Señor. Entonces nosotros confiados, Señor, vamos hacia ti,
sabiendo que este alimento viene del cielo y que eso nos va a servir para crecer, porque tú quieres que crezcamos, Señor. Ayúdanos, como dice la cita, Señor, bíblica, Señor, ayúdanos a no caer, a permanecer firmes, Señor. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo siempre esté ayudándonos, Señor, a quitar la escoria, lo malo que hay dentro de nosotros, para que podamos empezar a generar ese fruto y ese fruto maravilloso de tu Espíritu y ese fruto para vida eterna, Señor. Gracias por esta hora, por Mabe, por Vane, que están ahí también, Señor, en esa labor tan bonita de, que tú les pones, Señor, para traer personas, Señor, para que cada persona que escuchemos tengamos un crecimiento diario, Señor. Gracias por eso. Pedimos perdón por nuestras faltas, culpas y pecados. Te agradecemos por el ministerio de los ángeles y te decimos, mi Rey, que te amamos, pues tú eres lo más importante en nuestra vida y cada día queremos que te amemos más. Regálanos, Señor, bendícenos con un espíritu de sumisión, de fidelidad, Señor, y de fortaleza y de valentía para ir a llevarnos tu palabra, Señor, que la podamos llevar con denuedo a muchos corazones sedientos de ti, mi Señor. Gracias por todo y te pedimos que te quedes con cada uno de nosotros en esta hora, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Flor, gracias por esa poderosa oración. Y bueno, desde Nueva Zelanda a Europa Central, seguimos aquí desde España a Bélgica. Hoy está con nosotros una hermanita muy, muy querida, la conocemos, es muy organizada para la obra del Señor, le encanta cantar y alabar a Dios. Y ella se llama Patricia Lepe Bello, originaria de Chile, actualmente vive en Bru, no sé si se dice así o lo he No sé leído en mal. español, es Brujas. Ah, Brujas. Se Oh, llama madre mía. Brujas en español, pero en realidad significa puentes, es Brujas. Brujas. Bélgica, pertenece al ministerio Amiel, le gusta alabar al Señor, trabaja en un hogar de ancianos, ama su trabajo, es muy feliz. Allí estudió 3 años de enfermería, tiene 2 hijos, Pablo y Alexandra, y también le encanta hacer la obra misionera. Bueno, Patri, gracias por estar aquí. Dios te bendiga y el Espíritu Santo te unja. Adelante. Gracias. Mi hermanita, muchas gracias. Bueno, también le doy la bienvenida cordial a todos y los animo a que si tienen talentos, lo usemos para el Señor, porque todo lo que el Señor nos ha entregado es para su gloria y su honra. Vamos a alabar entonces al Señor con, si es que no me equivoco, Vanessa, es Ora sin cesar lo que me pediste, ¿no? Creo que la doctora Shirley había pedido, tienes que orar de Diara Aravena. Bueno, tengo otro, pero bueno, es sobre orar. Ora sin cesar. No podemos ver, Vane. Ora sin cesar, ora en todo tiempo. Hay poder en la oración. Lucha sin cesar y no dudes ni un momento que Jesús contigo está. Clama a Dios y dale gloria a Él. Tan solo tienes que creer. Ora que a tu lado siempre está. Ora que nunca te dejará. Ora y ya verás que con paciencia la tormenta pasará. Ora que los muros caerán, las enfermedades sanarán. Ora porque los que a Cristo oran, sus cadenas romperán.
romperán. Ora a Cristo siempre, hazlo con fe. Ora porque siempre Dios te ve. Dobla tus rodillas y proclama que en su nombre hay poder. Ora sin cesar, ora en todo tiempo. Hay poder en la oración. Lucha sin cesar y no dudes ni un momento que Jesús contigo está. Clama a Dios y dale gloria al Rey. Tan solo tienes que creer. Ore que a tu lado siempre está. Ore que nunca te dejará. Ore y ya verás que con paciencia la tormenta pasará. Ora que los muros caerán, las enfermedades sanarán. Ora porque los que a Cristo oran, sus cadenas romperán. Ora a Cristo siempre, hazlo con fe. Ora porque siempre Dios te ve. Dobla tus rodillas y proclama que en su nombre hay poder. Que en su nombre hay poder. Solo tienes que creer. Amén. Esa es la idea, que nosotros confiemos en el Señor y estemos siempre de su lado, confiando y dejándonos guiar por el Señor. Ahora, un momentito. La próxima alabanza al Señor es muy hermosa y la verdad que nos recuerda que el único que nos puede rescatar y que puede ayudarnos es Jesús. Se llama Solo en Jesús. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día
desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de arrebatará hasta que venga otra vez. En su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán me arrebatará hasta que venga otra vez. En su poder me sostendré. En su poder me sostendré. Amén. Alabado sea nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Patri, por tu compañía. Gracias a nuestro Padre Celestial también porque pones esos dones y talentos para la honra y gloria de Él. Y como dijo Patri, cada quien que tenga un don, ponerlo para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Bueno, continuamos con la programación. Gracias, Patri. Dios te bendiga por estas dos alabanzas muy hermosas. Adelante, Flor. Gracias por estar aquí también. Los bendiga, Patricia. Patri, muy bonito, muy hermoso. Que Dios te bendiga a ti. Y también el ministerio donde te ha puesto. También sea de gran bendición para muchas personas. Bueno, ya pasamos hora de canto, de alabanza al Señor. Pues estas alabanzas muy hermosas. Ahora vamos a presentar a alguien muy especial. Es a la doctora Shirley. Todas la conocemos. Tenemos mucho cariño. Shirley Natalie Moreno, originaria de Colombia, pero reside actualmente en España. Médico general, terapeuta de familia, es una mujer a quien el Señor le ha premiado con habilidades especiales para enseñar gracias a su experiencia de vida. Bendito Dios por eso. Doctora Patricia Shirley. No, doctora Shirley, disculpe, Patricia era la otra. Bienvenida. Doy gracias a Dios por permitir que esté aquí con nosotros. Gracias por estar acá con nosotros, doctora. Muchas gracias, Flor, y de verdad muy agradecida, no solo contigo y con Vanessa, sino con cada una de las personas que se congrega pues para escucharnos, ¿no? Y saber de que lo más hermoso es que todos están preparados no para escuchar la voz de la doctora Shirley, ni de Mabe, ni de Flor, ni de Vanessa, sino la voz del Señor. Así Amén. que alabamos al Señor por eso. Voy a hacer una corta oración antes de comenzar. Okay. Y preparamos esos oídos porque yo sé que lo que viene ahora es vitamina, vitamina espiritual. Amado Dios, te damos gracias por tu infinito amor, tus misericordias con las que nos rodean. Gracias porque nos has permitido ser tus servidores, porque pones en nosotros la voluntad, Señor, para obedecer. Gracias porque cuidas a cada uno, Señor, de los que se conectan, y sé que estás preparando sus corazones para hablarles directamente a cada uno según sus experiencias de vida. Ahora te pedimos que toda palabra que salga de mi boca sea carbón encendido, sea instruida por tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, yo voy a comenzar a compartir pantalla. Es posible, Vane, ¿tengo cuántos minutos? Explícame para yo más o menos estar pendiente, porque puede que me pase un poco. 45 minutos, pero bueno, si nos das un poquito, no pasa nada, pero 45 minutos. Vale.
Si me ves que me estoy excediendo, me haces alguna seña o algo. A veces me meto tanto en el tema que pareciera que no fuera a terminar. Bueno. Pero eso es importante. Cuando estás ahí metida es porque Dios quiere darnos un mensaje. Y aparte del mensaje, hoy el tema de ella es que trae, y cuando no hago la voluntad de Dios, interesante tema. Bueno, sí, exactamente, Vani. ¿Qué es lo que pasa cuando no hacemos la voluntad de Dios? Imagínate que desde que nosotros estamos muy pequeños, siempre nos están diciendo de que nosotros tenemos que obedecer. Y por lo general nuestros padres siempre nos dicen, me tienes que obedecer porque yo soy el que mando. Y si no tenemos padres, pues tenemos tutores. Y los tutores siempre dicen lo mismo, me tienes que obedecer porque yo mando y yo sé lo que te conviene. Efectivamente, eso es cierto. Eso de alguna manera nos está ayudando a nosotros a obedecer. Y es el mejor ejemplo, porque no podemos, muchas veces es más difícil obedecer a Dios que obedecer a los seres humanos. Y ese rol que desempeñan nuestros tutores, los profesores, nuestros padres, nuestros tíos o abuelos, cuando son las personas que nos han estado criando, ellos, ese rol nos va a servir para aprender lo que es la obediencia. Sin embargo, eso tiene algunas situaciones un poco negativas. Y vamos a ver todas estas situaciones que pueden determinar que aunque yo ya sepa desde muy pequeño qué es obedecer, no lo haga. Pero antes de entrar en ese tema, quiero leer la palabra del Señor. A ver. Vanessa, vamos a leer Primera de Samuel 17, desde el 41 hasta el 47. ¿Lo puedo leer desde aquí? Sí, claro. Ok, sí, ok. Porque así es más rápido. Bueno, así dice la palabra de Dios. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo a ti en el nombre de Jehová y yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, perdón, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Amén. Gloria a Dios. Perdón, que mi perrita quiere... Vale. Bueno, entonces ya se dieron cuenta de quién estábamos hablando, ¿cierto? De un héroe que a mí me gusta también mucho David, porque en realidad David es lo que dice Primera de Corintios, ¿no? Que el Señor escoge de lo más necio. El Señor escoge aquellas personas que no se veían ante los ojos de la humanidad como tan grande, como que esa persona va a llegar lejos, como esa persona tiene un poder especial o tiene un llamado especial de parte de Dios. Algo así más o menos es David. Pero a mí me gusta mucho lo que acabo de leer porque esto se parece a la historia que tenemos todos los que estamos aquí. Yo sé que ahora que yo vaya hablando de todo esto, nos vamos a dar cuenta que en realidad todos nos parecemos, todos tenemos las mismas dificultades. Y lo que más me encanta de todo esto es que David, pues se veía una persona sencilla, una persona bonita, una persona blanquita, rubia, tenía unas características físicas que no aparentaba ser esa persona tan fuerte que fuera definitivamente
a poder matar un Goliat. Y quizás esa es la historia de cada uno de nosotros. A veces nos vemos tan frágiles y tan débiles que no pareciera que en realidad nosotros tuviéramos ese llamado o nosotros fuéramos a ser capaces de lo que dice ahí, de que el Señor nos entregue en nuestras manos la cabeza del enemigo. Yo creo que en principio, si ustedes me preguntan a mí, doctora, ¿qué es de las cosas que más te hace a ti orar y arrepentirte de tus pecados? ¿Qué es? Y yo les voy a decir una promesa que está en la palabra, está en Apocalipsis 20:10, y la voy a leer. Voy a comenzar por ahí. Voy a leer esta partecita. Dice aquí, en Apocalipsis 20:10 dice que, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién de nosotros no quisiera que algo así pasara? Nosotros que hemos visto evidentemente el sufrimiento de la humanidad, el sufrimiento de nuestra familia, el sufrimiento nuestro. Todos quisiéramos tener ese enemigo que fuera colocado en ese juicio y que recibiera en realidad lo que merece. ¿Cierto que más de uno quisiéramos eso? Claro que sí, queremos eso, pero el problema es, ¿y cómo vamos a conseguir eso? Si nosotros nos creemos esa persona frágil, esa persona débil, a veces creemos que no tenemos cierta preparación, y de repente, como a David sucede, de que David, los que en realidad pertenecían al grupo de los guerreros, de los que iban a combatir, ¿cierto?, a ese Goliat, a ese gigante, eran los hermanos de David y no era David. Pero Dios puso en él la fuerza para hacerlo. Y finalmente, yo hoy no voy a leer toda esa historia, pero podemos ver cómo este filisteo se burlaba incluso, o sea, este filisteo está ocupando el lugar de nuestro enemigo, de nuestro mayor enemigo. Y cómo este filisteo se burlaba de David y le decía, ¿y es que tú crees que tú con ese palo me vas a venir a matar a mí o me vas a hacer daño a mí? Bueno, estas son mis palabras dinámicas, ¿no?, para contarles la historia. Pero es más o menos esto. Y eso es lo que nos dice el enemigo a nosotros. Y es que tú crees que tú, que tienes este error, que tienes el otro, que no sabes hacer esto, que te cuesta orar, y tú crees que eres tú el que vas a pedir mi cabeza, o eres esa tía y que te van a entregar mi cabeza. Ay, es que no estás tibio. Eso es lo que nos suele decir el enemigo a nosotros. Pero es necesario que nosotros comencemos a identificar que, si bien es cierto, el enemigo es de los mayores Goliat que tenemos nosotros, no es el único. Hay un Goliat con el que tenemos que luchar absolutamente todos. Y ese Goliat es nuestra creencia. Ese es el mayor Goliat que tenemos cada uno de nosotros. De hecho, el mismo Jesucristo siempre hacía énfasis en la importancia que es que nosotros renovemos nuestro entendimiento. También lo dice Pablo. ¿Por qué? Porque es indispensable que nosotros podamos comenzar a entrenar siempre nuestra mente. Yo he tenido la oportunidad de decirlo muchas veces, porque si nosotros no hacemos conciencia de lo que ha sido, de lo que es y de lo que posiblemente llega a continuar siendo mi vida, si yo no tomo conciencia, de verdad ahí sí estoy perdido. Entonces, este es el ministerio de la conciencia. Hoy vamos nosotros a descubrir cuáles son esos Goliat que tenemos nosotros. Por lo general, cuando alguien habla de los Goliat, nosotros creemos que se está hablando de una enfermedad, que se está hablando de los hijos en la droga, que se está hablando de las limitaciones económicas, de los problemas que nosotros tenemos. Y yo hoy quiero enseñarles algo diferente. Miren, el enemigo no nos va a atacar a nosotros con piedras pequeñas. El enemigo tira piedras grandísimas. El enemigo va detrás de nuestras cabezas para matarnos. Y muchas veces nosotros estamos perdiendo el tiempo en cosas pequeñitas. Muchas veces creemos que ese Goliat
son nuestros problemas financieros, qué es nuestro problema de enfermedad. Muchas veces nosotros creemos que el Goliat de nosotros es un vecino, es un amigo, es un hermano de la iglesia. Incluso podemos creer que nuestro Goliat está dentro de nuestra empresa. Yo tengo una historia de algo que me pasó algún día con respecto a Goliat, a esta historia, y la quiero contar antes de continuar la charla. Y es que hace varios años yo me tuve que enfrentar a una situación en la que una persona me lleva a mí a un ente judicial, ¿no? Y en ese lugar judicial había alguien que no era ni la persona que me estaba denunciando, ni era yo que tenía que tomar una decisión. Era una persona que tenía que ser utilizada por Dios porque en ese momento yo tenía la razón. Pero cuando yo entré a ese lugar, yo me acuerdo que a la persona que me había puesto la citación, todo el mundo la saludaba con cierto homenaje, ¿no? Ah, llegó el doctor, y todo el mundo saludaba al doctor y tal. Y yo dije, wow, estoy perdida. Dios, porque nada más de ver el favoritismo, yo creo que las cosas no van a salir bien. Sin embargo, yo hice una pequeña llamada cuando ya se tenía que tomar la decisión. Le hice una llamada a un amigo mío de Barranquilla, donde yo nací, y él me dijo, Shirley, es que ese es tu Goliat. Y ahora vamos a orar porque el Señor te va a dar la fuerza, te va a dar las palabras, te va a dar las estrategias para que tú derribes ese Goliat. Efectivamente oramos. Hice como una cadena de oración, empezaron a orar varias personas y en ese momento efectivamente todo sale a mi favor cuando yo creí que nada iba a salir a mi favor. Yo comencé a ver que los Goliat, en ese momento fue cuando yo hice como que un stop en mi vida para ser más analítica también con respecto a las escrituras, porque uno lee mucho esto, las historias de la Biblia, y a veces no tenemos ni siquiera la capacidad de comprender toda esa amplitud de lo que el Señor nos quiere mostrar en un texto de la Biblia, en estos versículos. Ahí descubrí que los Goliat que nosotros creemos o solemos llamar Goliat no son realmente nuestros verdaderos Goliat, porque el Goliat para mí en ese momento era que yo sabía que tenía la razón y no sabía cómo demostrarla, no tenía la experiencia para demostrar que yo tenía la razón y que mi inocencia dependía que alguien decidiera mi inocencia. Entonces, efectivamente, yo comencé a analizar toda esta situación y vi algo mucho más profundo ahí. Y no era haber ido a ese juicio o a esa situación legal, no era la persona que me había hecho esa citación, que no tenía la razón de todas maneras. Yo vi mi comportamiento. Eso fue lo que vi ahí. Y yo me pregunté, ¿y yo por qué dudé de que yo tenía la razón si yo sabía que yo venía con todas las herramientas para demostrar mi inocencia? Porque yo llevaba las pruebas físicas de que yo era una persona inocente. Y yo dije, pero ¿por qué tenía miedo? ¿Por qué si ya yo soy creyente, si yo amo a Dios y confío en Dios y lo que Dios está haciendo en mí y sé que Dios va delante y detrás de mí, ¿por qué tengo que tener miedo? ¿Por qué dudo de Dios? Eso ahí me detuve a pensar. Yo dije, el Goliat no fue lo que me dijo Asael. Asael fue la persona que me dijo que mi Goliat era esa persona con la que yo iba a tener ese encuentro en ese lugar. Para mí, mi verdadero Goliat fue el miedo. Para mí, mi verdadero Goliat fue la duda. Para mí, mi verdadero Goliat fue que no confié en Dios. Tuve que llamar a una persona para que me recordara que Dios ya me había dado esa fuerza para que yo pudiera vencer esa situación. O sea, yo ni siquiera me creía que yo ya tenía esa fuerza de parte de Dios, porque Dios no en ese momento me iba a dar las palabras o las estrategias para yo salir de ese problema. Dios ya me lo había dado porque yo incluso llevaba y podía demostrar que yo
era inocente, sencillamente, y que yo tenía toda la razón. Y eso es lo que pasa con Goliat. El verdadero Goliat de nosotros queremos ver al gigante macro, queríamos ver en Goliat ese filisteo, pero el verdadero Goliat era lo que él estaba diciendo, lo que él estaba proyectando, cómo él con su comportamiento y sus palabras trataba de destruir lo que Dios ya había puesto en David. Fíjense en la historia y quiero leerlo aquí. Cuando él le dice, bueno, yo lo leí ahorita en el 41, lo leyó la hermana Vanessa, que él lo mira, ¿no? Y le dice que si acaso soy yo un perro para que vengas contra mí con palos, y lo maldijo a David invocando a sus dioses. O sea, comienza a denigrarlo. Oye, pero ¿quién te crees tú? Mira mi grandeza. Utilizó su palabra, el poder de la palabra. Cuando yo perdí esa fuerza de esa confianza en Dios, a mí lo que me había atacado en realidad, la duda, era la palabra de esa persona, porque esa persona estaba dispuesta a todo para demostrar que ella tenía la razón. Efectivamente, no la tenía y no se la dieron. Eso sembró mucho temor en mí. Pero fíjense en que finalmente Dios hizo lo que tenía que hacer. En este escenario de Goliat pasó lo mismo. El poder no estaba en lo grande que era ese hombre. El poder estaba en la actitud, porque ese hombre ya llevaba, dice la escritura, que llevaba 40 días asediando al pueblo de Israel. Ya llevaba y los retaba permanentemente. Entonces ya llevaba una situación donde los tenía completamente asediados. No solamente el día que se presenta con David. Entonces muchas veces eso es lo que está pasando. Y hablando del asedio, ahora nosotros vamos a hablar de nuestras propias vidas. ¿Qué situaciones en nuestra vida nos están llevando a nosotros a estar asediados? El asedio para mí, ¿qué viene siendo en este caso? Aquellas situaciones incluso que nosotros no somos capaces de superar. ¿Por qué caemos una y otra vez en el miedo? ¿Por qué caemos una y otra vez en la desconfianza? Cada uno de los que estamos aquí sabemos que todos hemos librado procesos espirituales, porque muy probablemente, independientemente del tiempo en el que nosotros conocimos de Dios, de Jesús, independientemente de eso, nosotros tenemos un llamado. Y yo creo que más allá de ese llamado, nosotros hemos desconfiado en todos los aspectos de lo que Dios está haciendo con nosotros, con lo que Él está haciendo con cada situación de nuestra vida. Y aunque pasemos una, otra y otra vez por la misma situación, fíjese que hay algo que le hace clic en la mente a usted y usted pierde la fuerza. Usted siente que cae otra vez. De repente usted se llena de fuerza y habla bonito de Dios y dice cosas de que Dios es hermoso, Dios es grande porque ha obrado con poder en mi vida en esta situación, en esta otra. Pero a medida que se van presentando las pruebas parecen ser mucho más grandes. Y pareciera que cada que una prueba es mayor, nosotros tenemos la tendencia a sentirnos frágiles y más débiles, aún sabiendo todo el camino que ya hemos recorrido con el Señor. Pero eso tiene una explicación. Los grandes Goliat del cristiano no es solamente el enemigo, es las creencias que nosotros traemos espiritualmente desde la infancia. La vida del cristiano, dice la palabra, eso está en Salmo 90:10, creo que está, dice que la vida de los hombres es más o menos 70 años y algunos hasta 80 años. Vamos a tomar ese promedio de vida para nosotros analizarnos en esta noche. Bueno, estoy hablando desde España y acá ya van a ser las 9 de la noche.
Entonces nosotros vemos que siempre nos están comentando que el aprendizaje del ser humano se da de 0 a 7 años. ¿Por qué? Porque es real. Nosotros venimos desde la concepción, traemos una información, así como cuando usted tiene un móvil, que compra cualquier móvil, el móvil trae una información que le va a servir a usted para meter datos. Así es la información que nosotros traemos. Nosotros traemos una información biológica que nos va a servir de base para poder agregarle más información. El ser humano está hecho de información. Entonces, desde esa edad, usted está recibiendo información, desde el vientre de la madre, usted está recibiendo información. Desde el momento del parto, porque no voy a hablar solo de la concepción, porque es que en la concepción el embrión está expuesto al ambiente materno, lo que él está viviendo con el líquido amniótico dentro del útero. El bebé puede sentir la parte emocional de la madre, porque a través de las sustancias que segrega la madre cuando está bajo toda esa influencia de situaciones de estrés, el bebé puede sentir eso y verse afectado. El embrión también, perdón, el feto, también tiene la capacidad de recibir información del ambiente externo a él, lo que está por fuera de la madre. Así que siempre vamos a estar recibiendo información. Nuestros primeros años de vida, de 0 a 7 años, las personas que nos van a educar a nosotros son nuestros padres, los profesores, el entorno, nuestros vecinos, lo que vemos que se hacen con otras personas y muchos lo que recibimos en la iglesia. Pero todas estas situaciones, perdón, voy a tomar algo de agua. Fíjese que todas estas personas que le están enseñando algo a usted cuando era niño, todas estaban viviendo un tiempo totalmente diferente al que usted se va a exponer. Y todas estas personas tomaron decisiones basadas en lo que otras personas en otros tiempos también les estaban enseñando. Y que esa persona muy probablemente no está tomando una decisión adecuada de brindarle a usted el mejor aprendizaje. Y usted viene hasta los 7 años recibiendo como una esponjita toda esa información. Y fíjense en lo que pasa espiritualmente ahí. Nos enseñan a conocer a Dios, algunos ni siquiera nos enseñan a conocer a Dios. Por eso es que nosotros no podemos ir por la vida juzgando absolutamente a ninguna persona, porque es que nosotros no sabemos cuáles son las creencias que trae esa persona. Entonces vamos a hablar de los creyentes, de nosotros. Entonces resulta que cuando ya usted comienza a crecer, usted comienza a tomar siempre la misma información para solucionar todo lo que se le vaya presentando en el camino. ¿Y eso a qué se debe? Miren que aquí en la parte de abajo de esta diapositiva, yo estoy hablando de la etapa del aprendizaje, porque para mí la etapa del aprendizaje del creyente no va de 0 a 7 años. Para mí la etapa de aprendizaje del creyente va a ser toda su vida. ¿Por qué? Porque durante toda nuestra vida nos vamos a tener que exponer a cambios. Entonces miren lo que pasa aquí. Resulta que nuestro cerebro tiene la capacidad, nosotros tenemos en realidad un inconsciente y nosotros tenemos el consciente. El consciente de nosotros es todo lo que nos permite tomar decisiones día por día. Todos los días estamos tomando decisiones. Y esas decisiones que usted está tomando, adivine de dónde está sacando información para tomar esa decisión. De lo que está en el subconsciente. En este subconsciente hay un 95% de esa información. O sea, mire, es que usted no está recibiendo solo información por lo que escucha, porque en el momento que usted está escuchando una información, vamos a hacer un ejemplo. A mí de niña, mi madre me enseñaba 2 cosas sobre Dios. Los 2 terrenos más peligrosos de la fe. Y el primer terreno peligroso es que me enseñaron a ver a Dios como un Papá Noel o como los Reyes Magos, el Dios que solamente da. Pero te da cuando tú te portas bien. O sea, miren lo difícil, lo fuertísimo que es esto para la mente del ser humano, porque esto va a determinar que usted con el tiempo,
Cuando Dios no haga conforme a lo que usted quiere, entonces usted va a decir la segunda frase. Es que si te portas mal, Dios te castiga. ¿Vio? Entonces, empezamos a asociar los premios de Dios, los comenzamos a asociar precisamente con lo que Dios haga a favor de lo que nosotros deseamos, a favor de que Dios cumpla nuestra voluntad. Pero esas frases tan peligrosas de la infancia no nos enseñan a ver a Dios en el esplendor de su carácter. El Dios que aunque tú te estés portando mal, va a tener los brazos abiertos esperando que tú vuelvas, que tú sencillamente tienes oportunidad de arrepentirte y llegar a Él. Dios no te dice en ninguna parte, yo no recuerdo ningún lugar de la Biblia, de la palabra de Dios, donde el Señor no te va a dar la oportunidad. Cuando yo veo todas las parábolas de Jesús, en todas las parábolas sale la oportunidad de que aunque tú estés cerrado, no tengas el conocimiento, tienes la oportunidad de llegar a los brazos de Él, tienes la oportunidad de arrepentirte y tienes la oportunidad de cambiar tu actitud. Pero en ese conocimiento que me brindaban a mí de niña, y que yo sé que no es solamente a mí, a casi todos nos ha pasado algo así, de que desde niño nos enseñan, mira, pórtate bien para que Dios te traiga regalos en Navidad, pórtate bien para que los Reyes Magos te traigan regalos en Navidad. Mira, es que si te portas mal, Dios te castiga. Entonces, obviamente, ahí hasta nos mataban la ilusión, ¿cierto? Yo creo que, bueno, yo nunca le he dicho algo así a mis hijos, porque yo creo que eso es matarle la ilusión a un niño. Por el contrario, siempre hay que mostrarle la misericordia de Dios, aún en cada frase que nosotros le estamos diciendo a nuestros hijos. Entonces, esas frases quedaron aquí en este 95%. Ahora imagínense lo que va a pasar cuando yo tengo 20, 30 años y me tengo que exponer a una prueba, porque dentro de nuestra vida como cristianos, nosotros nos vamos a ver expuestos a unas pruebas, ¿cierto? Y por lo general pasa también algo muy importante ahí, que cuando nosotros estamos frente a una prueba, las frases más constantes que nosotros vamos a decir son: Dios no me ama, Dios no me escucha, se olvidó de mí, Dios me está castigando, o el diablo tiene la culpa. Esas son las frases que nosotros más decimos, porque además también cuando nosotros éramos niños nos metían mucho miedo con el diablo. Pórtate bien, si no el diablo te lleva. Eso en Colombia, eso era el pan diario cuando uno era niño. Bueno, incluso cuando los padres no eran religiosos, te va a salir el diablo. O sea, la madre le decía a uno, por lo menos en el caso mío, mi madre me decía, es que o haces esto o te sale el diablo conmigo. Quiere decir, ya vas a conocer quién es el diablo, pero el diablo soy yo. ¿Ves? Ese tipo de frases empezaron a marcar mi mente de una manera importante, y muchas veces ese lenguaje construyó un bloqueo, construyó un muro entre nosotros y Dios. Entonces, cuando ya estamos en esta edad donde estamos en la prueba y hemos utilizado, que vemos que la prueba está difícil, que no podemos salir de esa prueba, utilizamos esas frases, y muchas veces, aunque usted sea una persona creyente, una persona que ama a Dios, usted puede llegar a caer. Usted puede, incluso muchas personas en este tipo de pruebas han llegado a apartarse definitivamente y decir que Dios no existe. ¿Por qué? Porque están actuando de acuerdo a todo ese aprendizaje que traen desde que están muy pequeños. Y miren esta imagen que yo tengo acá, donde nosotros vemos este hombrecito arrastrando esa cadena de hierro, ¿cierto? Todo eso pesado. Yo creo que en nuestra vida cristiana, esa es la cruz que estamos llevando cada uno de nosotros.
Esa es nuestra cruz pesada. Ese poco de cosas que venimos cargando, que ni siquiera hemos hecho conciencia de ella. Yo particularmente en algún momento de mi vida de Dios, no renegué de él, solo yo me acuerdo que yo en ese momento le decía a Dios, es que yo sé que tú eres Dios, que tú existes, y a mí en realidad, yo sentía en mi corazón que Dios era el directamente responsable de lo que me estaba pasando. Yo no pudiera venir delante de ustedes a hablar de este Goliat si yo no hubiera tenido que luchar con eso. Yo siempre he amado a Dios desde muy niña, quizá en el amor humano, en el amor del te quiero, en el amor filial. Porque amor de nosotros no se compara al amor de él, pero el hacer por un Dios que ame a sus hijos sea capaz de castigarlos de esta manera y ponerlos a sufrir tanto. Yo no hacía conciencia de esas palabras, pero en realidad esas palabras tenían una connotación importante en mi infancia, porque como yo sabía que yo era responsable en alguna forma, lo que me estaba pasando, yo sabía que yo era la primera responsable, porque a mí nadie me dijo que me metiera por ahí, yo fui la que tomé mi decisión, pero ya después que tomo mi decisión y lo que equivocadamente yo veía como un regalo de parte de Dios, yo termino metida en un problema que me lleva a una depresión severa, que incluso necesité medicamentos, necesité valoraciones por psiquiatría, por psicólogo, valoraciones, terapias pastorales, pero a mí nada me quitaba el dolor. Nada me quitaba el dolor y mi dolor mayor era con Dios, porque yo decía, tú eres el culpable de esto, tú hiciste esto. Por eso es que yo siempre cuando termino una charla, siempre le digo a las personas, no culpen a Dios. Dios no es culpable de nada. Nosotros tenemos más tendencia de culpar a Dios en medio de nuestro proceso, decirle tú eres el responsable porque tú eres el que permite, porque la Biblia dice que ni una hoja se mueve sin tu voluntad y tú eres el que haces que nosotros vivamos todas estas cosas. Pero la pregunta es la misma siempre. ¿Por qué culpamos a Dios y por qué no culpamos al enemigo? Y ya hoy estamos dándonos cuenta que tenemos dos enemigos muy grandes, que no es solamente diablo, Satanás, la serpiente antigua, que nuestras creencias limitantes son uno de los grandes enemigos que tenemos nosotros dentro de nuestra fe. Otra parte súper importante, la confianza. La confianza no se construye dentro de la vida espiritual. La confianza se construye en nuestro hogar, con nuestros padres. ¿Cómo vas a confiar tú en un padre que te maltrata, una madre que te maltrata? Las madres, por lo menos en mi país, anteriormente tenían la costumbre que el hijo se portaba mal y se colocaban en una puerta como con una correa o alguna cosa para pegarle al hijo y le decía, entra que yo no te va a pasar nada. Pero cuando el hijo entraba le daban duro. Entonces, ¿cómo se va a construir la confianza de esa forma? Cuando un padre abandona a sus hijos, ¿cómo su hijo va a construir la confianza? Cuando en el colegio, porque esto es lo que pasa en la infancia, cuando los profesores dentro de una escuela, cuando tú eres un niño, te denigran y te dicen, incluso te exponen delante de otros niños y te tratan hasta de bruto. ¿Cómo un ser humano construye la confianza? Sí, es que la confianza no se construye en la iglesia. La confianza se construye incluso desde el vínculo materno. Porque ¿cómo puede confiar una persona cuyo madre la intentó abortar? Y son cosas que a veces nosotros no nos preguntamos. Y nosotros vamos deliberadamente por la vida lanzando juicio en contra de nuestros hermanos, sin saber qué está pasando en la mente de esa persona. La mente es delicada,
La mente guarda información que ustedes ni se logran imaginar, porque en el momento que usted está recibiendo una palabra, ¿saben lo que está pasando? Está pasando que una cantidad de sustancias bioquímicas se están segregando, y esas sustancias bioquímicas que ponen en actividad todo su cuerpo es lo que va a permitir que la memoria enseguida agarre esa situación y la envuelva como algo importante. Y luego, cuando usted va a seguir tomando decisiones, la memoria le suelta el paquete y usted vuelve a sentir esas emociones tan malucas que sintió cuando de alguna u otra forma usted estaba siendo vulnerado en la confianza. Entonces, vemos que la confianza en Dios incluso se construye desde el vientre materno. Yo me puedo quedar aquí toda la noche enumerando las cantidades de situaciones que pueden hacer de que usted pierda la confianza, de que usted pierda la fe, de que usted no crea en Dios. Puedo pasarme toda la noche enumerando aquí las situaciones que pueden determinar que usted no salga de sus procesos. Cantidades de situaciones que nos van a hacer caer una y otra vez. ¿Qué es lo que pasa con el cristiano? Usted se dará cuenta que usted quiere salir de un pecado, pero no puede salir del pecado con facilidad, porque usted no crea que solamente el diablo lo tiene agarrado. Crea que usted mismo en su mente tiene un bloqueo, una limitación que no le está permitiendo salir de ese pecado. Por eso es que la palabra nos insta a entrenar nuestras mentes, porque aún hasta para permanecer en la vida que no vamos a ser juzgados por lo que ha hecho. Está parte de esa información valiosa. Si nosotros no hacemos conciencia, vamos a caer una y otra vez en la misma situación. Cuando yo les digo acá abajo que digo, el enemigo no nos tira piedras pequeñas, créanme que el enemigo no va detrás de esas pequeñas situaciones que usted va a vivir en su vida. El enemigo va detrás de su cabeza. El enemigo lo quiere a usted completo, completico. El enemigo quiere que usted se pierda, pero usted está viendo las piedras pequeñas. Usted se detiene a ver las situaciones pequeñas de lo que el enemigo va trayendo a su vida. Cuando los verdaderos Goliat de nosotros están aquí en nuestras creencias, porque nuestras creencias son las que nos pueden ayudar a permanecer en nuestra vida cristiana o alejarnos definitivamente de ellas. Otra situación importantísima dentro de la vida cristiana, y esto pasa mucho cuando ya hemos llegado a una etapa adulta. Miren, cuando nosotros estamos en el proceso de las pruebas, tenemos la tendencia a sentirnos solos y devastados y a sentir que Dios no está alrededor de nosotros. Pero eso también lo hemos aprendido de nuestra niñez. ¿Saben qué pasa en muchos hogares? Pasa que cuando un niño se porta mal, lo aíslan, lo castigan fuertemente y lo lastiman, porque muchas veces no se trata de ese castigo físico, sino ese castigo verbal, que muchas veces los padres tenemos esa pésima costumbre de hacer en contra de nuestros hijos. Hemos lanzado palabras horrorosas que van a destruir a nuestro hijo. Les hemos dicho, siempre te portas mal, es que no sirves para nada, es que te pareces a tu padre o a tu madre, viniste a la vida fue a hacerme daño. ¿Cómo se puede sentir una persona cuando recibe esas palabras? Se cae completamente, se siente solo, abandonado, desprotegido. Las palabras destruyen mucho más que cualquier otro acto.
y se los voy a explicar por qué a nivel cerebral pasa eso. Miren esta imagen de este cerebro que tenemos aquí abajo. Nosotros tenemos unas áreas importantes de nuestro cerebro. Esta que yo estoy señalando aquí es la área frontal. Esta que estoy señalando aquí es el área temporal. Esto se va de los ambos lados de los dos hemisferios, derecho e izquierdo. Tenemos aquí una parte que se llama la parietal y tenemos acá una parte que se llama occipital. Resulta que las palabras, quiero que esto se les quede grabado para toda su vida, porque es que tenemos que modificar incluso nuestra forma de hablarle a nuestros hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque resulta que esta área temporal es el área donde se da el procesamiento de las palabras. Nosotros tenemos dos áreas importantes, que es el área de Broca, el área de Wernicke, y que está una en la parte temporal, la otra hacia la parte occipital. Entonces resulta que cuando usted lee o escucha una palabra, eso va a actuar. Si usted la lee, va a actuar en la parte occipital, que ahí está el centro para la vista. Pero si usted escucha la palabra, ¿sabe dónde va a actuar? En el sistema límbico. ¿Y sabe qué es el sistema límbico? El sistema de las emociones. Por lo cual quiere decir que una palabra maldicha puede destruir la vida de una persona y el resto de la vida de esa persona va a utilizar ese proceso para caer. Y quieren que les diga algo más que me atrevo a decir, y que Dios me perdone si estoy hablando en ignorancia. Pero yo creo que espiritualmente, cuando nosotros estamos hablando, alrededor de nosotros se mueve una guerra espiritual. Y dice la palabra que el enemigo tiene legiones, tiene organizado su ejército, el enemigo. Y yo creo en mi ignorancia que hay una parte de ese ejército que está dedicada a las familias. Eso lo creo yo. Porque yo digo, si están organizados por autoridades y la familia es de lo más importante que hay, porque la familia es la base de la sociedad. ¿Ustedes saben cuántos demonios tienen que haber alrededor de nuestra familia? Cantidades. Y yo creo que esos demonios, cada que uno pronuncia una palabra en contra de una persona que está tratando de salir de un conflicto, un problema, el demonio lo que hace es recordársela, echarle el doble de cantidad. Por decir, si yo tengo un primo que está en las adicciones y algún día yo discutiendo con él le digo, pero tú lo que eres un adicto, ¿qué me vas a venir a hablar tú a mí? El solo decirle eso, le estoy recordando a él, es que tú eres un adicto, es que no vas a salir de ahí. ¿Y qué hace el enemigo? Venir y depositar sobre él con más fuerza ese barro, ese cemento, para que esa persona no salga de ahí. Y que si mis palabras son necias en este momento, pues el Señor sabrá. Pero es lo que yo logro imaginar, es lo que yo puedo sentir que pasa. Porque luego, cuando yo he tenido la oportunidad de atender personas que han sido lastimadas desde este concepto, caen mucho más, se destruyen mucho más. Incluso muchos han llegado a avanzar un poco dentro de las terapias, pero de repente una palabra mal dicha la vuelve y la sucumbe, pero la sucumbe con más fuerza. Y la persona pierde las fuerzas de salir de ahí. Entonces, qué importante es que nosotros como cristianos manejemos esa parte. Tengamos en cuenta que las palabras van asociadas a sustancias bioquímicas dentro de nuestro cuerpo, que nos hacen llegar a deprimirnos mucho más. Las palabras nos pueden enaltecer. Una palabra puede ayudarte a ti a salir de un hueco. Yo como madre tengo una costumbre y se las voy a recomendar a muchos, que yo desde que mis hijas estaban pequeñas, mis hijos, yo les enseñaba que ellos tenían que hacer sus deberes, que yo iba a participar en sus deberes cuando definitivamente fuera algo que ellos no pudieran hacer. Y cuando ellos sacaban una mala nota, a cualquiera de los tres, y mis hijos lo pueden decir, yo
nunca los ofendí por eso, nunca les exigí por eso, sino que siempre les decía, en la vida se gana y se pierde, pero nosotros somos los que decidimos qué hacer con lo que perdemos. Yo lo veo como una invitación. Eso es una invitación a sacar una mejor nota. Y siempre he tratado así a mis hijos. Y los tres, gracias a Dios, han sido muy buenos estudiantes. Y yo no he tenido que estar ni siquiera detrás de mis hijos. Entonces, les manejé desde muy pequeños esa parte emocional de que puedes, de que lo vas a lograr, de que tienes las herramientas, eres valioso. Importante es. Muchas veces hemos conocido de Cristo y seguimos arrastrando esta situación pesada, ¿no? Todas esas creencias pesadas. Pero ¿saben por qué? Porque definitivamente tenemos que tomar conciencia. Conocer a Cristo, yo creo que las escrituras u orar tiene que hacerse con conciencia. No ore para pedir tanto, ore para escuchar a Dios. Muchas veces creo que tenemos que detenernos a escuchar a Dios. Mire, aún en las circunstancias más pequeñas que no se hablan, el Señor nos está dando pautas, nos está mostrando un camino. Pero nosotros muchas veces queremos ir en nuestra soberbia, en nuestro ego, y no nos detenemos a mirar ese camino. Y eso hace que el sufrimiento se perpetúe mucho más y la incredulidad mucho más. Quiero recordar de que todos los que estamos conectados hoy por las distintas plataformas tenemos un llamado al servicio. Todos somos líderes. Todos los que estamos aquí somos líderes. No hay uno que no lo sea, todos. Porque el Señor dejó esa recomendación, que fuéramos a hacer por todas las naciones, fuéramos a llevar el evangelio. Entonces, cuando Él delega esa función es porque cada uno de nosotros lo puede cumplir. Pero así como Goliat, que tenía ese llamado, pero también necesitó esa fuerza. Y sus palabras, si ustedes leyeron las palabras que él dijo, fueron palabras potentes. Es que yo no te voy a derribar a ti, ni con espada, ni con jabalí. Yo te voy a derribar en el nombre del Señor. Y el Señor me va a entregar tu cabeza. ¿Saben dónde se consigue verdaderamente esa reprogramación? Como le llamo yo, la bioneuroreprogramación. ¿Dónde se consigue? Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos llene. De verdad, de todo corazón. Nosotros no somos seres aislados. Ni nuestra mente está aislada, ni nuestro espíritu está aislado, ni nuestro cuerpo físico, ni nuestra parte social. Nosotros somos seres integrales. Y cuando nosotros nos dejamos llenar del Espíritu Santo, incluso es cuando llega la verdadera reprogramación de mis creencias. Nosotros tenemos algo muy especial que Jesús nos dio. Cuando Jesús iba a partir al cielo, Él le dijo a los discípulos, miren, es que a ustedes les conviene que yo me vaya, porque ahora va a estar con ustedes el Consolador, va a estar con ustedes, con vosotros y en vosotros. Imagínense, esto es tan importante. ¿Saben por qué? Porque los hermanos que están alrededor de ustedes tienen de parte del Espíritu de Dios la capacidad de ayudarle a usted también a avanzar. Juan 16, que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, que el Espíritu Santo incluso nos hará recordar lo que ha de venir, nos enseñará, nos mostrará lo que ha de venir. Entonces, fíjense lo importante que es que usted tome conciencia, incluso hasta para orar. ¿Qué es lo que voy a orar? ¿Qué es lo que voy a pedir? ¿Cuántas cosas tengo para darle gracias al Señor? Para mí la vida cristiana es esta última imagen que está aquí abajo. Recuerden de que el tiempo va corriendo. Nosotros no estamos viendo el tiempo como una unidad de las matemáticas. No la estamos viendo así, la estamos viendo como que sí, como que no, como que
Pareciera que estuviera pasando, pero yo no me doy cuenta porque el día se va tan rápido, pero no hacemos conciencia ni siquiera de lo que es el tiempo. El tiempo está corriendo permanentemente. El día se está terminando mucho más rápido. Así que quiere decir que cada vez estamos más próximos a tener ese encuentro con el Señor. Pero lo que yo no quiero para mi vida, y sé que ninguno de ustedes quiere, es que sencillamente quedemos en una lápida como si esta historia no hubiera valido la pena. Son entre 70 y 80 años que vamos a vivir. Creo que es el momento de determinar que si ya he vivido casi la mitad de mi vida, por lo menos yo tengo 43 años, para la honra y gloria de Dios, ¿qué viene para el resto? Si ya durante estos 43 cometí tantas cosas y tonterías, ¿qué viene para el resto de mi vida? ¿Qué decisiones voy a tomar? Porque yo no quiero solamente que se escriba mi nombre en una lápida, sino que resucitar a esa promesa. Eso me gustaría a mí, pero de eso hay que tomar conciencia. Pero ¿cómo se hace? Como dice aquí esta imagen, Rec, vamos a grabarlo. Se hace con responsabilidad, con entusiasmo y compromiso. Así se hace. Responsabilidad en la vida cristiana, entusiasmados y con compromiso. Creo que es el momento que ningún ser humano pierda la ilusión de que podemos llegar a salvarnos. Vamos a tener en cuenta esta frase porque tenemos una lucha muy grande. Y dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Qué deseo yo? Yo deseo que Satanás pague todo lo que le ha hecho la humanidad. Yo deseo eso. Pero dice la palabra, como se los dije cuando comencé, que esto se gana con el arrepentimiento. Porque cada que un cristiano, una persona se arrepiente, esos pecados que él tenía, sí son tomados por Jesús. Eso está allá en el santuario. Ustedes saben de que el santuario que tenemos aquí en la tierra es una réplica, pero que realmente el Señor está allá en el santuario. Y allá en el santuario tiene todos esos pecados de los que nosotros nos hemos arrepentido. Y el día que se le haga el juicio a Satanás, se le depositará toda esa deuda. Porque, y yo no creo que ninguno de nosotros esté más interesado en que Él pague por todo lo que ha hecho, que el mismo Dios que construyó esta naturaleza, que construyó al ser humano, y que Satanás no ha hecho más que pervertir y destruir. Así que yo creo que esto es una invitación a que entendamos que lo que pasa cuando yo no hago la voluntad de Dios, entendiendo todo esto que les dije, ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Depositándole a cada quien su carga. Cuando yo soy responsable de mis actos, los asumo y los corrijo, pero tengo que hacer conciencia. Cuando sé que tenemos un enemigo potente, porque la palabra lo dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso lo tenemos claro y no lo sabemos de memoria todos. Todos no lo sabemos de memoria. Pero siento que cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, que nosotros no tomamos conciencia para poder obedecer, para poder cumplir los mandamientos, se necesita tomar conciencia. Lo que pasa en realidad es que nos estamos perdiendo algo maravilloso, que es ver actuar a Dios en nuestras vidas. Nos estamos perdiendo la oportunidad de escuchar el latido del corazón de Dios. Porque ¿saben por qué? Porque el corazón simplifica la vida del ser humano. Y yo como médica creo de que dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que cuando yo no hago lo que debo hacer, me estoy perdiendo la oportunidad
de no escuchar ese corazón latir, de no conocer esa verdadera vida. Así que esto fue una invitación para que oremos mucho más, para que nos llenemos en verdad del Espíritu Santo, vivamos una verdadera transformación mental, para que eso pueda edificar nuestra parte espiritual. Muchas gracias. Vanessa. Sí, gracias a ti. Muy tremendo tema. O sea, es impresionante, la verdad. Gracias por estar aquí, Shirley. Y pues a mí, la verdad, me ha impactado muchas cosas, ¿no? Pero bueno, no sé, me imagino que a Flor también. Sobre todo eso de la culpa, ¿no? Del diablo y de cuando tú le dices a las personas palabras que no son de afirmación, así como dice Pablo en Efesios 4:29, ¿no? Como padres hemos cometido muchos errores y bueno, y pues tenemos que enmendar eso y que el Señor tenga misericordia de nosotros y de nuestros hijos. Y bueno, todas las cosas que dijiste aquí son muy importantes. Sí, claro que sí. Vanessa, yo creo de que estamos a tiempo. Nosotros estamos a tiempo de lograr muchas cosas en nuestra familia, en nosotros mismos, ser verdaderamente esas vasijas útiles, así como lo fue David, ¿no? Aparentemente no tenía la capacidad de lograr algo. David no se le veía, pues, el filisteo se lo dijo, ¿no? Todo rubio, rubito, no lo veía como que este no es el que me va a destruir a mí. Pero el Señor lo utilizó para poder ayudar a su pueblo. Y creo que el Señor nos va a utilizar a cada uno de nosotros, porque si algo el Señor va a hacer con todo este ministerio de la conciencia, es llevarnos a ser mucho más objetivos, incluso hasta en la forma en cómo nos dirigimos a nuestra familia, a nuestros amigos. No andar por la vida condenando a nadie, porque no tenemos ni idea el daño que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias, Flor. Muchas gracias, Vanessa, por la invitación. No sé cuánto tiempo me demoré, si me pasé una hora, no sé, pero No te preocupes, que la verdad fue es un alimento espiritual muy bueno y pues la verdad ha sido muy interesante. En Adelante, verdad que Flor, no sí. sé qué ella tiene que decir algo. Adelante, Flor. Ya, gracias, Vane. En verdad sí, doctora Shirley, en verdad que em, para mí fue cuando conocí del Señor, una de las trabas que yo tuve fue lo que tú decías, porque a mí me enseñaron que Dios castigaba, eso lo sabía. Cuando me portaba mal, bueno, muchas cosas. Cuando, cuando el Señor vino a mi vida y tuve un encuentro con Él, en algún momento el Espíritu Santo me dijo, debes orar. Y en ese orar me estaba demostrando que yo em, tenía que portarme bien para poder que Dios cumpliera sus promesas. Eso para mí fue tremendo cuando me di cuenta que mi pasado había hecho poco mucho en la relación mía con Dios. Pero también es muy importante con respecto a los hijos. Es muy importante, aprendí con mis hijos a decirles siempre, tú eres muy inteligente. Cuando se portaban mal, les decía, ustedes son chicos que se portan muy bien, mira, no tratarlos mal. Eso sí eso ha hecho un daño muy grande para la sociedad y para la familia, para los hijos, los muchos jóvenes que conozco que están destruidos, como usted dice, por una palabra, que sus padres no pudieron hablarles de tal forma. Entonces, gracias, en verdad, doctora Shirley, que Dios me la bendiga por ese tema tan hermoso. Debería traer más temas sobre eso, porque yo le voy a decir una cosa muy importante que yo he visto a través de que he empezado, de que he estado en la iglesia. No llevo mucho, pero que hay muchos padres que están dentro de la iglesia, pero los hijos no. Uno dice, ¿qué pasa? Los hijos no quieren venir a la iglesia. Y es por la misma forma de que nosotros como padres hablamos de un Dios que no lo demostramos a nuestros hijos. Y siempre está el trato, hablar mal, contestar o gritar.
Y ese enfoque viene de los padres que nunca han reconocido el problema que tenemos, ¿no? Que a veces tenemos el problema como padres y no aceptamos que tenemos un problema, que traemos un pasado y lo arrastramos. Quizás nos trataron mal, por lo menos cuando yo estaba en mi niñez a mí me golpeaban, mi papá los golpeaba o mojaba ¿cómo es que se llama esa cuero de vaca que hacían? Y después la mojaban y con eso le pegaban a los niños. Entonces eso es tremendo. Muchas veces los padres, los hijos no van a la iglesia, me he dado cuenta, porque sus padres tienen un pasado que no lo han mejorado y se lo han puesto a sus hijos. Y ellos no miran con sus ojos espirituales, el problema lo tienen ellos y se lo han traído a sus hijos. Entonces, gracias. En verdad que son temas muy importantes que sí nos gustaría seguir escuchando, porque eso mejora a nosotros, lo que estamos escuchando, para poder vislumbrarlo allá afuera. Dios la bendiga, Amén. Flor, doctora yo Shirley. pienso de que es muy, muy positivo que nosotros utilicemos estos temas para crecer como padres, pero no se nos olvide que nosotros somos hijos. Somos Sí, hijos de Dios y tenemos que crecer no como padres terrenales solamente, sino como hijos de Dios. Saber aceptar la voluntad de Dios, poder cumplir a conciencia la voluntad de Dios, determinar, reconocer qué es lo que no me deja a mí cumplir con los mandamientos, qué es lo que no me deja salir de un pecado, por qué no confío. Eso es muy necesario, que trabajemos también como hijos de Dios, porque si nosotros sanamos, recuerden que nuestras familias y nuestras generaciones van a sanar. una pregunta, doctora Shirley, una pregunta bien interesante. Usted hablaba del miedo, ¿cierto? Usted habló del miedo cuando contaba el testimonio. Y en el medio y hasta en mi vida, el miedo ha sido como un, ¿un qué? Un impedimento para hacer cosas. En el medio del miedo es para mejorar esta actitud. Lógicamente siempre le estamos confesando a Dios que nos ayude a solucionar este inconveniente, ¿no? Cuando lo reconocemos, que hay cosas que no hacemos o que no nos deja avanzar por el miedo. Lo podemos ver en los discípulos cuando llevaron al Señor Jesucristo crucificado, se abrieron, era el miedo cesado, y cómo podríamos mejorar eso. Lógicamente orar, vamos a orarle a Dios y esto, pero cómo podríamos dañar, romper como esa pared que no nos deja pasar, Y no me quiero extender mucho, pero es que doctora el Shirley. miedo en realidad es un elemento positivo para el ser humano, porque el miedo precisamente es lo que te ayuda a ti a poder escapar de las situaciones que amenazan tu vida. El miedo es aquella parte del ser humano que está implicado en la supervivencia. Así que el miedo es necesario que nosotros lo tengamos. El miedo no es ni bueno ni es malo. El problema con el miedo está en la forma en que nos enseñaron a ver la vida. Mire, desde que nosotros estamos muy pequeños, estamos expuestos a la muerte. Vea, son más los niños que se pierden con respecto al embarazo que aquellos que van a lograr vivir. Y esto durante toda la historia de la humanidad. Entonces, fíjense que el primer miedo que nosotros tenemos como ser humano desde que estamos en el vientre de nuestra madre es el miedo a no sobrevivir. Entonces, cuando ya nosotros nacemos y crecemos, el miedo se convierte en esa herramienta que nos ayuda a nosotros a escapar. Y el miedo tiene muchas sustancias que son incluso necesarias para el ser humano. El problema es que el miedo se vuelve enfermizo, y el miedo se vuelve enfermizo por las creencias, por las enseñanzas.
Si a usted de niño no le comienzan a enseñar sobre el miedo, muy probablemente usted no va a tener ese proceso de miedo, no va a ser tan inseguro de tenerle apatía a tantas cosas porque siempre está pensando que le puede pasar algo malo. Entonces vemos que es una tendencia que viene incluso desde que estamos, es que yo creo que hasta en el momento del parto. Anteriormente, cuando una mujer iba a parir, siempre se le decía varias veces a la mujer, es que tienes que pujar, porque si no pujas el bebé se muere. Imagínense que usted en un parto, un bebé, vamos a suponer que ese bebé está escuchando eso. Un bebé dentro del vientre, porque es que el miedo viene desde nuestras primeras etapas de la concepción. Un bebé en el vientre cuya madre no lo puede tener o dice que no puede o que no quiere o que el papá le está pidiendo que no nazca. Incluso desde ahí podemos ver cómo la criatura tiene que sobrevivir a esa posibilidad de morir. Incluso, lo digo como médica, en un proceso de un legrado, de un aborto, visto por ecografía, se ve cómo el bebé comienza a retirarse ante las pinzas que lo van a sacar. Porque el miedo a morir está desde que nosotros estamos en el vientre de nuestras madres, pero luego, cuando vamos creciendo, parece ser que todas las cosas que vamos escuchando siempre tienen que ver con el miedo. Y se los voy a decir, ¿qué pasa? Si usted es un niño inquieto y se monta en una mesa, bájate de ahí porque te vas a caer y si te caes te vas a partir una pierna. ¿Sí me entiende? Ni siquiera dejamos a los niños ser niños, porque de una vez vamos sembrando miedo. Cuando nuestros hijos van mal en el colegio, ¿qué es lo primero que decimos? Es que me tienes que sacar buenas notas porque si no vas a perder el año. Y si pierdes el año, ahí viene la amenaza. Entonces, todas esas situaciones, y no quiero entrar como a describir todo lo que te puede llevar al miedo, porque cuando tú sabes que has hecho mal y tu padre o tu madre te van a pegar, tú sientes un pánico y tú sientes que por dentro todo te tiembla y a veces no quieres ni llegar a la casa, hasta quisieras quedarte en el cole. ¿Por qué? Porque ya sabes que te van a maltratar. Entonces vemos que por siempre nosotros hemos ido sembrando miedo y no solamente a nuestros hijos. Imagínense que se acerca una persona a pedirle a usted un consejo y por lo general le dicen cosas como, eso es peligroso, eso es malo, ¿cómo se te ocurre? Y siempre vamos en pos de lo negativo, de lo malo, diciendo, siempre se nos ocurre decir puras maldiciones, cuando una persona incluso se acerca a contarnos algo a nosotros. Porque hemos aprendido incluso a ver el miedo como una herramienta para solucionar problemas, sin saber que lo que estamos destruyendo es una parte normal y fisiológica con la que fuimos creados y que debe ser parte de nuestro día a día, porque si usted ve que un perro lo va a morder, si usted no tuviera miedo, usted se queda ahí y el perro lo muerde. Si el león viene detrás de usted, ese león que nos está persiguiendo a todos nosotros diariamente, es cierto, ese que nos acecha, que dice la palabra como león rugiente, buscando a quien devorar, viene detrás de usted y usted no hace nada, pues ya usted va a tener la consecuencia que el león se lo come. Entonces vemos que el miedo es necesario, pero está siendo mal dirigido. Mavi, Flor, ¿cómo se soluciona esto? Con la conciencia. Determinar qué situaciones me han llevado a mí a este pánico. Escribir. Yo lo doy como una de las mejores recomendaciones. Mira, escribir mueve todas las áreas de nuestro cerebro. Todas, todas. Busquemos terapeutas, busquemos asesoría, busquemos la oración. Nada mejor que el Espíritu de Dios para ayudarnos. Gracias, doctora Amén. Shirley. Gracias por estar aquí Gracias, y gracias por esos consejos y por todo. Bueno, también aquí tenemos a la doctora Selfa. Le mandamos un saludo. Ella está ahí escribiendo en el chat. No sé si ella quiere decir algo, pero ella está ahí, le damos las gracias. Y también a nuestra doctora Shirley. La verdad que ellas están haciendo un trabajo muy bonito en el Ministerio de Lluvia Tardía y pues es excelente trabajo que el Señor ha dejado allí, ¿no? O sea, con el pastor
Daniel Ospina, con el pastor Doria y bueno, y muchas personas más y también con el ingeniero Jason y bueno, y muchas personas más, ¿no? Es un bonito ministerio que están haciendo y pues les damos las gracias también a la doctora Shirley y también a nuestro Padre Celestial, ¿no? Y bueno, y ahí también que ha respondido esa intervención que hizo Flor. No sé si hay alguna pregunta. Yo veo el micrófono de la doctora Selfa abierto. Yo me gustaría que ella, que es psicóloga, ella lo explicaría mucho mejor que yo. Excelente. Excelente, excelente. Pati, ayúdame, ayúdame, que esta es muy... Hola a todas, familia hermosa, ¿cómo están? Doctora, pero no te Bendiciones. Bueno, mi vemos. señal está un poquito bajita, por eso le pido el favor a la doctora Shirley que lea. Bueno, ok, vamos a leer lo que la doctora Selfa ha colocado aquí. Dice, Sí, es una respuesta más o menos a lo que dijo Flor también. Dice, el miedo que se vuelve patológico y se convierte en inseguridad y falta de autoestima, no soy suficiente, no puedo, no soy capaz, porque para mis padres nunca fui suficiente, por más que me esforcé y traté de hacerlo bien. Entonces esa inseguridad viene de un apego inseguro. ¿Qué tipo de apego formaste? Puedes buscar información sobre ellos, sanar el niño interior. Es una excelente terapia. Hay muchas formas de hacerla en internet. Ahora de adulta, visitas esos momentos más traumáticos y cuáles son. Los que en oración el Espíritu Santo te muestre y vas y abrazas a esa niña, o sea, a ti misma. Le cuentas que le cuentas que lo has superado y que estará bien, entre otras cosas, o con terapia, y así soltar todos esos temores y miedos transmitidos de generación en generación que se convierten en maldiciones generacionales. Ella lo que está hablando aquí, la hermana Selfa, es de sanar más que todo, ¿no? Al niño interior, Selfa, ¿cierto? Hacerlo mediante terapias que incluso puedes conseguir hasta en internet, ¿no? Creo que tiene el micrófono cerrado. Gracias, doctora Shirley. La doctora Patricia tiene el micrófono cerrado, creo. Sí, porque es que ella tiene como problemas con el internet. Selfa, sí, ya lo abrió. Bueno, lo abre, lo cierra. Bueno, es que no, te escuché entrecortado, ¿me dijiste algo? Que muchas gracias por lo que nos escribiste. Ok. Es con mucho amor, son terapias muy liberadoras y son precisamente para trabajar estos Goliaths que todos tenemos, que son los que nos detienen. Una excelente y magistral presentación de nuestra hermana Shirley, con mucho conocimiento científico, que de alguna manera uno quisiera a veces, bueno, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Cierto? Mucha gente se pregunta. Y desconocemos a veces, ignoramos y obviamos la parte científica, la parte clínica, la parte fisiológica como fuimos hechos. Y bueno, todo esto aumentado con el pecado en nuestra vida, que es de tendencia al mal de estas generaciones. Entonces, comprender que debemos sanar y reparar. Cada quien hace lo mejor que puede, recuerden la frase, con lo que tiene en sus manos. Pero cuando una persona hace un alto y hace conciencia y transforma esas realidades, puede estar sanando precisamente haciendo esas transformaciones para presente y para futuro. Porque como hijos tenemos que sanar esos apegos inseguros y como padres debemos empezar. Es una lucha, porque yo sé que todos los que están aquí, por más que digamos, ve, yo le he enseñado a mis hijos tal cosa, yo le he enseñado a mis hijos tal otra, de pronto se nos sale el foco, de pronto se nos sale y de pronto reconvenimos, de pronto algunas mentiras, si no haces tal cosa te vas a enfermar, te va a doler, te va a... no sé, cosas así, que aún a uno se le sale el gritarles, eso hace que una inseguridad aflore. Hoy en día es tan marcado en los hogares y por supuesto de ahí por afuera, en las escuelas, en las áreas de trabajo, personas
que no pueden desarrollar todo su potencial y su creatividad por ese miedo a ese jefe que de pronto me grita, por ese miedo a mi mamá, incluso ya adultos, qué miedo que mi mamá de pronto se enoje como está enferma, y todo es qué miedo, qué miedo, qué miedo que yo le diga esto a la autora si se enoje. Sí, no hay, yo con ella sí tengo un entorno muy seguro y un apego muy seguro, nos decimos las cosas tranquilamente. Y ahí es donde se fluye, donde se crece, donde se emprende, donde se vive, donde yo puedo saber que le puedo decir a ella tranquilamente cosas y que ella lo va a recibir, lo va a aceptar y que no se va a sentir agredida, que no se va a sentir vulnerada, que no se va a sentir porque se los estoy diciendo con amor. Entonces, hasta en las amistades, a veces, no hay entornos seguros. En la pareja, es un miedo y allí la grandeza del ser humano no fluye. La grandeza del ser humano se estirpa, se castra, se muere, porque cuando yo no tengo la tranquilidad de expresarle a mi papá que no puedo hacer una tarea, sino que me quedo callado, porque pronto se va a enojar, ella tiene tanto trabajo, tantas cosas, yo mejor no le digo, llego al colegio, el profesor empieza a cogerme, a tenerme rabia y a molestarse conmigo, entonces qué miedo ahora con el profesor, y ahí vemos un año perdido, una materia que no se aprueba, y después cuando llega el periodo, más enojo todavía, y entonces no hay una confianza, yo cómo le voy a decir a mi mamá esto o aquello, cuando reacciona ante los amigos de tal manera, imagínate un amigo cómo era conmigo que soy la hija, no, yo mejor no le digo nada, cosas así parecidas. Entonces, es eso, es empezar a sanar para convertirnos nosotros en personas en las cuales aquellos que están con nosotros puedan expresarse en libertad. Ese tan hermoso que Dios nos dio del libre albedrío, de poderme expresar en libertad lo que siento, lo que me duele, lo que no me gusta, lo que sí me gusta, sin temor a que me van a decir, a que me van a juzgar, a que me van a criticar y a que me van de una vez a sentenciar, ¿cierto? Esa es una de las formas más importantes y más especiales de hacer una transformación hoy, porque ya tenemos todo esto en nuestra historia. Ahora, la nueva historia es Gracias, doctora Selva. Wow, es maravilloso escuchar. Hay una frase que cuando usted puso ahí en lo que escribió, esa frase me entró como autoestima. Esa frase me entró como una cosa en mi corazón. En verdad que sí necesitamos remover cosas que tenemos en nuestro pasado. A veces pensamos que todo está bien, pero no vamos a poder avanzar y hacer esa obra preciosa de ir a llevar el evangelio si tenemos cosas en nuestro corazón que necesitamos solucionar. Doctora Selfa, una preguntita. Cómo podría alguien, que yo sé que me van a preguntar, algunos que están aquí conectados, cómo podríamos poder hablar con usted o algo en cuestión de terapia y todo eso, doctora Selfa? muchas gracias. Claro que sí. Yo tengo precisamente, creo que la mayoría de mi consulta es de afuera, de Suecia, de España, de Perú. A través del WhatsApp, mi consulta es online y la podemos tener a través de la plataforma de Zoom, a través de mi número de WhatsApp. Okay. Incluso la terapia online la llevo desde mucho antes Con respecto a estos problemas, ¿no? Ahí tenemos mucho, a mí me gustó mucho, la verdad me gustó mucho. Claro que sí.
Ya estaremos hablando con la doctora Selfa y también con la doctora Shirley para que nos vayan trayendo estos temas tan interesantes y de mucha actualidad. Bueno, pues muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Les decimos a nuestros hermanos que están siendo grabados. Adventistas Hispanos en Roma tiene el canal de YouTube y también la plataforma Encuentros con Jesús también tenemos el canal. Les decimos a nuestros hermanos que se suscriban, le den a la campanita y que compartan bendiciones, porque así también estamos compartiendo la palabra de Dios. Y le decimos a nuestra hermana Esther San Juan, que está en YouTube, que le mandamos un fuerte abrazo y a todas las que están allí. La verdad, ella dice que este tema le ha removido y se ha puesto muy, muy triste, pero dice que con la ayuda de Dios tratará de salir. Nosotros vamos a estar saludando, o sea, orando por ella para que esté un poco mejor y que Dios haga ese propósito que tiene para ella desde que se ha conectado y desde que nos hemos conectado es porque necesitamos algo y Dios quiere mostrar lo que necesitamos. Bueno, pues queridos hermanos, muchas gracias. Gracias a la doctora Shirley por compartir su tiempo y por estar aquí con nosotros. A la doctora Selfa también y a nuestra hermana Patricia que pues han estado en la plataforma pues para llevar la palabra de Dios. Y bueno, y a nuestros hermanos que se han conectado de diferentes partes del mundo, les decimos que gracias también. Les mandamos un fuerte abrazo y vamos a orar. Vamos a terminar en oración. No sé si la doctora Shirley o bueno, no sé si nos quieren acompañar alguna de las dos en oración. La doctora Shirley. Claro que sí. Vamos a orar. No Señor, te vemos, pero bueno. ya. Señor, te damos gracias porque eres un Dios inigualable. Te pedimos, Padre, que ninguno de los que estemos aquí reunidos, Señor, o los que vayan a ver este video posteriormente, se queden sin sanar. Permíteles a cada uno, Señor, si han vivido historias traumáticas en su vida, que continúan repercutiendo en su vida espiritual. Permíteles encontrar, Señor, las formas, las herramientas para poder sanar. Tú eres un Dios que estás interesado, Señor, en que todos podamos llegar a ese encuentro contigo. Pero tenemos que llegar, Señor, sanos. ¿Y quién más que tú para sanarnos, para restaurarnos, para confirmarnos, para establecernos? Hoy ponemos en tus manos nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que nos sanes, Señor, completamente. Y nos ayudes a avanzar, Señor, en nuestra vida espiritual y poder ser esos discípulos, Señor, poder llevar ese evangelio, poder llevar, Señor, este servicio a todas las naciones. Estas cosas, Señor, las pedimos porque confiamos, Señor, en tu misericordia y en tu amor. Amén. Amén, doctora Shirley, gracias. Adelante, nuestra hermana de producción. Mucha